querido es aquel yo amo más. Voy a buscarlo y siempre en él confiar. Completa provisión en mi debilidad, es fiel por siempre y bello sin igual. Completa provisión en mi debilidad, es fiel por siempre y bello sin igual. Completa provisión en mi debilidad, es fiel por siempre y bello sin igual. Completa provisión en mi debilidad, es fiel por siempre y bello sin igual. Eterno gozo es Él, no cambiará jamás. El más querido aquel yo amo más. Eterno gozo es Él, no cambiará jamás. El más querido aquel yo amo más. Completa provisión en mi debilidad, es fiel por siempre y bello sin igual. Completa provisión en mi debilidad, es fiel por siempre y bello sin igual. Completa provisión en mi debilidad, es fiel por siempre y bello sin igual. Completa provisión en mi debilidad, es fiel por siempre y bello sin igual. Eterno gozo es Él, no cambiará jamás. El más querido. Amén, 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 amados hermanos. Todos sean bienvenidos a una reunión más ministerial para seguir disfrutando de la palabra profética. Amén. En esta oportunidad estaremos disfrutando la semana 3 del alimento diario que dice: Dios reafirma su promesa a Abraham después de la separación de Lot. El Señor nos llevaba una base bíblica también en esta semana, y está en Génesis capítulo 12, versículo 10 al 20, para que estemos ahí conectados. Y capítulo 13 de Génesis, versículo del 1 al 18. Amén. También recordamos que estamos en la serie de Génesis, el principio, y estamos ya en el tomo Dios puede contar con usted, oh Señor Jesús. Hermano, todo esto para que estemos unidos al encargo que Dios nos da semana tras semana, rumiando la palabra. Amén. Antes de iniciar también queremos orar para que el Señor nos use cada uno de los canales que Dios va a usar, encabezar todas las cosas, depender totalmente de Él, y para que seamos edificados en esta noche. Amén. Señor Jesús, Señor, muchas gracias por tu palabra profética. Señor, llévanos cada día, Señor, a perseverar en la enseñanza de los apóstoles. Señor, siendo sencillo, siendo obediente, siendo fiel a tu palabra profética. Oh Señor Jesús, bendice a cada hermano que está conectado. Señor, todas las personas nuevas que también están siendo conectadas puedan también disfrutar de tu palabra viva y eficaz. Oh Señor Jesús. Amén. Bien, hermanos, esta semana el Señor nos mostraba y como tal, toda la semana el encargo central es en cuanto a Abraham. El Señor dice que esta semana, nos decía el Señor, cuyo título es
Dios reafirma su promesa a Abraham después de ¿qué? De la separación de Lot. Y el Señor decía, hablaremos de lo siguiente esta semana. Cuando Abraham llegó a la tierra de Canaán, enfrentó ¿qué? Desafíos y tuvo que tomar ¿qué? Decisiones. Asimismo también decía, ¿cuáles? En Génesis capítulo 12, versículo 10, vamos a buscarlo de manera rápida. Génesis capítulo 12, versículo 10. Oh Señor Jesús, dice el Señor aquí, 12:10. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá porque era grande el hambre en la tierra. Esto fue una de las primeras decisiones que él tomó. ¿Y cuál fue su decisión? Retornar, dice ahí la palabra. ¿Pero por qué? Porque aún no tenía una fe suficiente. Él no creía 100% en el Señor, su fe era poca. Y eso muestra que tuvo desafío y tomó decisiones. Y por no tener una fe suficiente, su decisión fue retornar a Egipto en busca de ¿qué? Del sustento, de todas estas cosas que el Señor nos muestra a través de la palabra. También el Señor nos mostraba que, decía, también hablaremos sobre las consecuencias que sufrió Abraham por no romper completamente los lazos con su parentela cuando Dios le ordenó. Pues al salir de Canaán rumbo a Egipto llevó consigo ¿a quién? A su sobrino Lot. También hubo consecuencias, como el Señor nos va a mostrar en el transcurrir de la palabra. El Señor le dijo que que rompiera esos lazos en cuanto a su parentela, y ahí fue con su sobrino Lot. Y sabemos el triste final de Lot, las consecuencias que hubo a Abraham, que estaba ahí todavía. Por eso el encargo dice, Dios reafirma su promesa a Abraham después de ¿qué? De la separación de Lot. Ahí Dios pudo reafirmar la promesa que Dios tenía para Abraham una vez que hubo esa separación en cuanto a Lot. Pero iniciando la semana, el Señor enfocaba mucho en Génesis capítulo 15, versículo 18. El Señor dice, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río ¿qué? Éufrates. Dios tenía una promesa grande para Abraham. Abraham necesitaba solamente creer y confiar completamente en el Señor. Abraham consiguió tener un corazón desprendido de las cosas terrenales, de las cosas del mundo. Llegó a tener un corazón humilde, obediente, comenzó a creer y confiar en la palabra profética. Hoy, hermano, esa historia, esa experiencia de Abraham hoy nos anima a nosotros, que nuestra fe, hermano, necesita aumentar. Cuando nuestra fe, hermano, es poca, las cosas terrenales, las cosas de este mundo nos van a opacar, nos van a distraer. Pero si usted y yo confiamos en el Señor, ¿qué confía en el Señor? Confía en su palabra. Confía en lo que el Señor nos está dando, confía en la palabra profética, hermano, y no solamente confiar, sino creer, ser obediente, practicar lo que el Señor nos está dando. Nuestra fe comienza a aumentar y nuestro corazón se va tornando como un corazón de Abraham, un corazón desprendido de las cosas terrenales, desprendido de las cosas materiales, que muchas veces no nos dejan avanzar. Y el Señor nos decía en Génesis capítulo 12, versículo 6 también, estamos rumiando, dice, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, hasta el sino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y el Señor decía en la página 42, decía, Abraham armó su tienda en Siquén, ubicada en un valle entre dos montes, Gerizim y Ebal. El primero representa la bendición y el segundo representa ¿qué? La maldición. El Señor la semana pasada también nos reafirmaba esto. Gerizim, Dios quiere que estemos en Gerizim, en la bendición, en la vida. Dios no quiere que usted se torne en Ebal, que es la maldición, que es la ruina. Hoy nosotros ganamos la bendición cuando usted está en Gerizim, cuando usted es obediente, cuando usted está en el ambiente de una vida normal de la iglesia, practicando la palabra, siguiendo de cerca la palabra profética, haciendo inmersión, transcripción, siendo un inversionista del reino, hermano, siendo uno, hermano, con el ministerio de ofrenda y riquezas materiales, hermano, en cámara de administración, cuidando personas, saliendo a predicar el evangelio, haciendo colportaje. Hermano, ahí está la bendición, ahí está la vida. Por eso
iniciaba esta semana, decía, hubo elecciones que Abraham tenía que elegir. Y una de esas elecciones es que, hermano, tomemos Jericín, la bendición y la vida. El Señor también nos decía, hoy podemos elegir el monte de Jericín al poner nuestra mente en el Espíritu. Una manera de elegir ese monte, la bendición, la vida, es poniendo nuestra mente en el Espíritu. Al hacer esta elección, conduciremos nuestra mente a la vida y a la paz. Sin embargo, si ponemos nuestra mente en las cosas de la carne, es porque hemos elegido el monte Ebal y como resultado tendremos la muerte. Hermano, cuando nosotros no tomamos la bendición, nuestra mente anda vagando en las cosas, pensando en las cosas de esta tierra, pensando en las cosas pasajeras. No hacemos inmersión, no hacemos transcripción, no seguimos de cerca la palabra profética, nos cuesta practicar, nos cuesta obedecer. Es muestra de que nuestra mente está embotada en Abal, hermano, en este mundo, en la ruina, en el sustento. Por eso hoy dice que nuestra mente debe estar en el Espíritu, en la vida. Por eso día a día usted necesita hacer inmersión, transcripción, ir a la palabra, rumiar, comer, extraer la vida, acabar, hermano, para que experimentemos la bendición. Y para ir terminando, el Señor nos mostraba la experiencia de los adolescentes y los capitanes. Ellos han tomado la decisión de seguir el camino de la bendición, hermano, haciendo transcripción, inmersión. Y decía, hoy, luego de, dice aquí, al llegar a la edad de emancipación, los 18 años, tras graduarse a la secundaria, se encuentran con la decisión de estar en el CP durante un año. Luego participan en la predicación del Evangelio y en las misiones. De esta manera se convierten en guerreros del Señor que luchan por el reino. Incluso si después de este año en el CP y en las misiones regresan a sus estudios, ya tendrán el estatus y postura de quienes luchan por el reino. En este contexto eligieron el monte Jericín, eligieron seguir la palabra del Señor, eligieron la bendición. Hermanos, para ir finalizando, muchos jóvenes tomaron el camino de Jericín. Y una manera de tomar el camino de Jericín, la bendición, es cuando usted y yo, hermano, tomamos el tiempo para ir al CP. Hermano, yendo al CP, usted está tomando el camino de Jericín, la bendición. Muchos jóvenes terminaron su secundaria, un año de servicio militar, Jericín, la bendición y la vida. Otros siguen la carrera militar. Otros puede que vayan a la universidad, pero van a la universidad con un estatus de guerrero, de Jericín, de la bendición. Hermanos, no permitamos que este mundo nos ahogue, nos robe la bendición y tomemos el otro camino de la maldición. Vamos a tomar la bendición y la vida. Oh Señor Jesús. Amén. Amén, hermano. Gracias al Señor. Siguiendo lo que el Señor estaba compartiendo ahora. Hermano, es momento, hermano, de escoger a Betel. Aleluya. Señor Jesús. Hermano, gracias al Señor porque hoy estamos en Betel, en la casa de Dios, edificando su casa, aleluya. Hermano, gracias al Señor, porque algo que me llamaba la atención, lo que el Señor compartía ahorita, hermano, decía el Señor así, decía, no obstante, si elige desarrollar su prosperidad en el mundo, aunque tenga mucho éxito material, amado hermano, y gane mucho dinero, se dará cuenta que esa vida de prosperidad material no lo llevará a un buen final. Lamentablemente algunos recorrieron ese camino y al final descubrieron que perdieron su matrimonio e hijos en el mundo, en las drogas, y que al final todo se convirtió en montón de ruinas. Señor Jesús, que el Señor nos salve, hermano, de poner nuestro corazón en las cosas de este mundo. Amén. Hagamos la elección correcta. Hermano, inscríbase en el CP, aleluya. Que sea por un periodo, sin duda, recibirá la ayuda necesaria, aleluya, para avanzar en la obra del Señor. Hermano, y el momento de la prueba de Abraham, hermano, por el sustento, frente a la preocupación del sustento, veíamos, hermano, cómo Abraham, hermano, veíamos la descendencia que tuvo en Egipto. Hermano, ¿por qué? Porque en Canaán había hambre. Señor Jesús, Génesis capítulo 12, versículo 10 en adelante, muestra esta historia donde Abraham descendió a Egipto. Pero no, ese descender, hermano, no fue aprobado por Dios. Pero Dios permitió esa situación para que Abraham aprendiera la lección. Amén, hermano.
Hoy nosotros necesitamos saber, hermano, que Egipto representa el mundo, representa este cosmos, este sistema que usted y yo vivimos. Hermano, significa la supervivencia. El Señor decía, hermano, hoy la preocupación del ser humano, del Hijo de Dios, el tema del sustento, hermano, atrae mucho. Hermano, hoy nosotros necesitamos experimentar el verdadero sustento que está en la palabra viva, en la palabra profética. Ahí está la verdadera relación con Dios. Amén. Gracias al Señor porque, hermano, este cosmos que vivimos, este mundo está dominado ¿por quién? Por Satanás. Debemos recordar eso. Hermano, valiéndose de la necesidad humana de supervivencia, entretenimiento y seguridad. 3 factores que, hermano, que este mundo nos absorbe. ¿Por qué, hermano? Por no estar pendiente y pegado a la palabra profética. Hermano, y quiere que, hermano, este mundo esclavizar al hombre, esclavizarle a usted, esclavizarme a mí, hermano, usurpar nuestro tiempo. ¿Para qué, hermano? Para que no tengamos tiempo para servir al Señor. Esto es una palabra, hermano, que ha llenado mi corazón y es de mucha advertencia para usted y para mí. Hoy este mundo está diseñado para robarle su tiempo y mi tiempo. Hermano, está diseñado para que nos sirvamos al Señor. Pero, hermano, hoy necesitamos, hermano, experimentar la verdadera vida que está en la palabra. Aleluya. Gracias al Señor. Porque miren, en Génesis capítulo 12, versículo 10 dice: hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Hermano, aquí veíamos algo interesante, hermano, que era la realidad. En realidad, todas las personas que Dios elige y quiere que le sirva, pasan por prueba. Hoy nosotros necesitamos servir al Señor. Hoy Betel, la casa de Dios, está diseñada para servir, para entregarnos y para edificar su casa. Pero, hermano, pasamos por pruebas y esas pruebas las superamos, estar inmersos en la palabra profética. Aleluya. Ahí está la verdadera salvación, la verdadera edificación. Está en la palabra profética. Hermano, y esta prueba, la primera prueba que el hombre debe superar, hermano, es el sustento, es lo del sustento. Hoy es la mayor prueba que hoy el hombre debe superar. Hermano, y gracias al Señor, seguido, el Señor nos decía de que hasta el mismo Señor, estando aquí en la tierra, fue probado por eso. Hermano, él pasó por un periodo de 40 días y 40 noches sin comer nada. Y vemos que Satanás lo tentó con eso. Lo veíamos en Mateo capítulo 4, versículo del 1 al 4. Dice así, hermano. Dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Hermano, es una necesidad del ser humano. Pero, hermano, hoy nuestro corazón no debe estar allí. Ese es el punto que debe ganar el Señor en esta palabra. Nuestro corazón no debe estar en el sustento. Nuestro corazón debe estar en edificar la casa de Dios. Aleluya. Hermano, y viendo que el tentador le dijo: si eres hijo de Dios, di estas piedras que se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya. Hermano, aquí vemos la prueba viviente de que sí se puede superar esa prueba. Aleluya. Hermano, ciñéndonos, haciendo inmersión, estar constituido con la palabra, hermano, para que esta prueba sea superada en el Señor. Amén. Y ya para ir terminando, hermano, como la experiencia de Abraham cuando descendió de Egipto, vemos la experiencia que tuvo con su mujer, hermano. Allí vemos, hermano, que el Señor decía, ya finalizando, dice:
pero Dios estaba con Abraham. Aleluya. Hermano, Dios está con usted y conmigo en este tiempo maravilloso de vida de la iglesia. Aleluya. Y dice así: aunque su decisión de entrar en Egipto no fue aprobada, hermano, debemos considerar que Abraham estaba al comienzo de su vida de fe. Por lo tanto, Dios tuvo misericordia y usó esa situación para enriquecerlo enormemente. Abraham llegó a ser un hombre de muchas posesiones, pero de acuerdo con la carta escrita a los hebreos, él no puso su corazón en las cosas materiales. Aleluya. Hermano, aquí vemos, no debemos colocar las cosas del dinero por encima de las cosas del Señor. Nuestro corazón debe estar en Betel, aleluya, edificando la casa del Señor, aleluya. Amén, hermano. Siguiendo con el encargo del día, de este día, ya miércoles, como hablaba nuestro hermano Jainer, comentaba de Abraham. Hermano, vemos que ayer vimos que Abraham descendió a Egipto debido al hambre, un hambre que se dio en toda la tierra. Él se vio obligado a ir a Egipto, no confiando en el Dios Todopoderoso. Se fue a Egipto por su propia capacidad, y eso tuvo una consecuencia, mi hermano: casi pierde a su esposa. Recuerden que Egipto representa el mundo del sustento, el mundo de la seguridad, del entretenimiento, hermano, y eso es muy peligroso cuando no confiamos en el Todopoderoso. Entonces, casi se vio obligado prácticamente su fe era muy poca, pero también vemos que cuando él es llamado, Dios se le apareció en Ur de los Caldeos, le hizo el llamado que saliera de su tierra. Él salió sin saber dónde iba, hermano, porque tenía un corazón puro para Dios. Y vemos que hoy vamos a ver ya un Abraham con la fe crecida, hermano. Entonces vemos su fe ya aún crecida. En el capítulo 13 leemos: subió pues Abraham de Egipto. Leamos Génesis 13 del 1 al 3. Génesis 13 del 1 al 3. Dice: subió pues Abraham de Egipto hacia el Neguev, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Hermano, y entonces vemos ahí esa parte que Dios por su gracia lo bendijo y lo enriqueció de manera abundante. Hermano, pero cuando él sale de Ur de los Caldeos, se ubica en Canaán. Ahí es donde están los dos montes, Betel y Ai. Hermano, pero cuando ocurrió el hambre en toda la tierra, él se vio obligado a bajar de Canaán, descender, pasar por el Neguev y ir a Egipto, más al sur. Hermano, y vemos que ahí pasó una prueba, una consecuencia grande. Pero al regreso de Egipto, vuelve y sube pasa por el Neguev y vuelve y se instala donde ya estuvo antes. Ahí donde estuvo ahí tenía dos montes que tipifican dos decisiones que todos los días tenemos que tomar, hermano. O sea, no es de solo un día o el otro menos. Todos los días tenemos tomar decisiones, hermano. O Betel o Ai. Betel, casa de Dios. Y Ai, montón de ruinas. Hermano, entonces, hoy en día estamos enfrentados a esas decisiones. Todos los días tenemos que decidir. Casa de Dios, Betel, Ai, montón de ruinas. Hermano, siguiendo acá, vemos que Abraham creyó
y salió de Ur de los Caldeos, no sabía dónde iba, pero terminó viviendo allí, armando sus tiendas en Betel y Ai. Aún sin saber dónde Dios le daría la tierra, partió por fe. Hermano, ahí es donde vemos una fe crecida de Abraham. Él partió por fe sin saber a dónde iba a ir. Y eso es lo que tenemos que aprender, hermano, de Abraham. De esta historia, esto es lo que tenemos que aprender, que debemos creer en la palabra del Señor, tal como Él nos habla, hermano. Debemos, como dice acá, debemos aprender a creer en la palabra del Señor, tal como nos habla. Hermano, y nos hace otra advertencia, no seamos como Saúl. Saúl cuestionó la palabra del Señor. Entonces, no cuestionamos la palabra del Señor, ¿sí? Más adelante nos dice la palabra, no usemos la lógica ni el razonamiento humano para opinar sobre la palabra de Dios. La palabra de Dios no necesita su opinión, hermano. La palabra de Dios no necesita su filtro, hermano, ni evaluación humana, sino solo una fe sencilla, hermano, una fe ciega. Cuando actuamos así, Dios nos bendice. Este es el secreto, hermano, este es el secreto para que Dios nos bendiga. Creer por fe. Así como Abraham salió sin saber a dónde Dios le iba a dar, dónde Dios le iba a dar la tierra. Hermano, y dice, sin añadir, no añadamos nada a la palabra, ni quitemos nada a la palabra. Solo obedecer su palabra, ponerla en obra. ¿Qué tenemos que hacer? Creer en la palabra, seguir al Señor, obedecer y practicar la palabra. Ese es el camino de la bendición, hermano. No hay otro camino. Ese es el camino. Creer, obedecer y practicar. Creer, obedecer y practicar. Creer, obedecer y practicar. Hermano, vamos a poner un ejemplo. Imagínese, suponga usted que usted no es, ¿sí? Y Dios se le aparece a usted y le dice, no, esta humanidad se corrompió, la maldad se multiplicó, voy a mandar un diluvio para destruir toda la humanidad, pero voy a tener misericordia de usted, de ti, voy a tener misericordia de ti y necesito que edifiques. Te voy a salvar a ti y a tu familia, necesito que edifiques un arca. Hermano, dice, edifica un arca. ¿Cómo? ¿Será que va a poner dice, todo un diluvio? Pero solo te salvaré a ti y a tu familia. Sin embargo, necesitas construir un arca. Hermano, un arca, eso era un arca. Una caja grandísima de 150 metros de codo, de 150 metros, era totalmente larga, pero en esa época no había herramientas ni equipo. Y no vemos que Noé se opuso, no vemos que Noé murmuró, no, él creyó. Amén. Crea y el Señor le va a dar los medios, los métodos para cumplir esa misión. Entonces, hoy Dios le va a dar esa orden, construye el arca. Entonces va a ver usted, pero esa orden, usted está loco, esa orden es ilógica, pero ¿cómo voy a hacerlo? Yo no puedo. No, hermano, crea que el Señor le va a dar los medios para actuar. Sí, hermano, entonces algo que tenía Abraham era que tenía un corazón para invocar el nombre del Señor. Tengamos ese corazón, ese vivir de invocar el nombre del Señor, y Él le dará los medios para actuar. Aleluya, Jesús es el Señor. Señor Jesús, amén. Oh Señor Jesús, amén. Oh Señor Jesús, amén. Hermano, es maravilloso el saber de que hoy nosotros estamos confirmando por la palabra de Dios, y Dios está hablando mucho acerca de la bendición de Abraham, pero también es necesario estar claro de la separación de Lot. Gracias al Señor
hoy yo pude ver que esta palabra se aplicó mucho a mí, porque de verdad Dios está mostrando el camino de desapegarnos de las cosas terrenales y de las cosas materiales. Pero en el llamado que Dios tuvo con Abraham, necesitamos estar claros también nosotros. Dice la palabra del Señor, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Hermanos, hoy nosotros también tenemos esta promesa y Dios nos está llamando, así como ese Dios de la gloria que bendijo a Abraham, también Dios hoy nos quiere bendecir a nosotros, el Dios de la bendición de Abraham, el Dios de la bendición de Abraham. También nos quiere bendecir a nosotros, también nos quiere bendecir a nosotros. Hermanos, gracias al Señor. Sin embargo, Abraham llevó consigo en este llamado a su sobrino Lot, hijo de su hermano Harán, que había fallecido. Quizá por ser huérfano, Abraham cuidó de su sobrino como si fuera su propio hijo. O tal vez porque Lot era un joven que podía ayudarlo durante el viaje. Lo cierto es que si no cumplimos todo lo que Dios dice, un día tendremos problemas. Lot acompañó a Abraham a todas partes por donde pasó. Por lo tanto, cuando Dios bendijo a Abraham con bienes materiales, Lot también recibió esos beneficios. Hermanos, hoy nosotros debemos aprender y de verdad estar claros de que Lot en ese momento estaba muy cerca de su tío Abraham, y aún Abraham lo pudo ver como un hijo, y todo lo que Dios dio por bendición y enriqueció a Abraham, Lot también lo pudo recibir. Esto es delicado para prestar mucha atención, amados hermanos, en cuanto a lo que sucedió después, y Dios también nos da esta advertencia a nosotros, porque hoy nos damos cuenta de que lo normal es que Lot hubiese sido un cómplice con su tío, unido a su tío, estando en la misma bendición, experimentando la misma dirección que hoy Dios nos está dando a nosotros a través de su palabra. Por eso se entiende de que Abraham fue llamado por Dios para hacer su voluntad. Abraham fue llamado por Dios. Abraham fue llamado por Dios para hacer su voluntad. Para hacer su voluntad, para hacer su voluntad. Y todo lo que Dios le dio fue para cumplir ese propósito. Esto significa que Lot debería haber tenido la misma visión que Abraham, seguirlo, estar totalmente identificado y unido a él, haciendo la voluntad de Dios. Hermanos, es maravilloso ver este punto, cómo Dios también hoy nos está dando a nosotros esta oportunidad, hermanos, de unirnos a la palabra profética, de ser uno con el profeta, uno con el siervo, de estar en esta línea, de tener esa experiencia. Un punto que vi para mí y que pude ganar: yo necesito invertir más en el reino de Dios. Uno de los mayores inversionistas que la palabra muestra iniciando en esta obra de Dios fue Abraham. Abraham lo dio todo para Dios, aún siendo rico en oro, en plata, en todo lo que Dios le había proveído. Él no se apegó a eso, se desapegó y se lo entregó a Dios, porque él era un peregrino, un extranjero en esta tierra. Hoy yo debo ver esto, hermanos, porque yo también puedo hoy, por haber creído, ser un extranjero aquí, ser un peregrino aquí, y poder ser uno que tiene una visión, que es saber que debo invertir todo lo que tengo en el reino de los cielos, siendo uno con la obra de Dios, siendo uno con el propósito de Dios. Por eso el Señor nos da este punto a nosotros para comprenderlo mejor. Allí vemos en Hebreos capítulo 11, versículo 8 y 9, dice: por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en tierra prometida,
como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Hoy nosotros, hermanos, estamos llamados por esta promesa que el Señor nos ha dado, algo tan grande, algo tan maravilloso, de verdad, necesitamos darle el valor. Así como Abraham pudo valorar al Dios Todopoderoso, también nosotros necesitamos tener ese mismo valor. Abraham continuó viviendo en tiendas, peregrinando por aquel pedazo de tierra que Dios había prometido. No hay registro de que reclamara a Dios el título de propiedad hasta el día de su muerte. Abraham, Isaac y Jacob vivieron en tiendas como peregrinos y extranjeros. El autor de Hebreos da una relación concerniente a esta palabra, a este propósito. Pero hoy ellos estaban buscando la patria celestial. Debe ser nuestro anhelo, anhelar la patria celestial, no lo que estamos viendo en esta tierra y en este mundo. Y dice aquí la palabra, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por la cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. ¿Sabe qué ciudad es esta? La ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Cristo. Hoy Dios preparó una patria celestial, cuyo arquitecto es Cristo y constructor es Dios, cuyo arquitecto es Cristo y constructor es Dios. Amén, aleluya. Gracias al Señor por esta palabra que estamos viviendo en esta semana. De verdad, necesitamos revisarnos, examinarnos, aún como la palabra ultra refinada. Yo debo decirle a Dios que ya yo fui liberado de ese Lot. O puedo permitir que como Lot al final se rebeló con su tío, yo hoy estoy llamado a algo totalmente diferente. Que el Señor nos lleve cada día a constituirnos con su palabra, a practicar y a vivir y a estar en el Espíritu. Jesús es el Señor. Gracias al Señor. De verdad, el Señor nos mostraba en este día que Abraham puso muy buenos ejemplos en Lot. Hermano, pero Lot, el Señor nos muestra que él, cuando hubo ya problemas, ya él fue bendecido, tuvo su rebaño, tuvo tiendas, hermano, y llegó a él en su vida, hubo en él avaricia. Entonces vemos que ya como el Señor nos hablaba, los pastores de Abraham y los pastores de Lot ya tenían problemas. Hermano, ¿por qué? Porque ya no era un solo rebaño, sino que habían dos rebaños. Hoy el Señor, por eso, hoy la vida de la iglesia, vemos que hay un solo hablar, hay una sola obra. Aquí, de verdad, hemos visto que no hay ninguna envidia, ni ninguna cosa que quiera uno ser más que otro, sino que de verdad experimentamos tener un solo rebaño. Y vemos aquí que la situación, cuando Abraham se dio cuenta de la situación de estas peleas entre los pastores, le dijo a su sobrino que él lo consideraba su hermano, imagínense, su hermano, porque dice que Abraham le dijo a Lot que tomara su parte, que él eligiera qué parte tomar, y si él elegía la derecha, Abraham iba a ir a la izquierda. Hermano, pero Lot, dice en Génesis 13, 10 y 11, dice que Lot alzó los ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como en el huerto de Jehová, y así como en la tierra de Egipto. Entonces vemos que todo esto, cuando él alzó los ojos y vio todas estas llanuras y todas estas tierras que tenían reguío, él vio muchas ganancias ahí. ¿Y qué escogió? Él quiso escoger, se le llenaron los ojos, se llenó de avaricia, ¿verdad?
Pero en este día el Señor nos quiere mostrar que cómo el Señor, el título de este día es la actitud de Lot versus la actitud de Ruth. Y el Señor nos mostró en Ruth 1 que había Elimelech, marido de Noemí, tuvo con ella 2 hijos, ¿verdad? Pero Elimelech murió y Noemí quedó viuda. Estos 2 hijos de Noemí, las dos hijos de Noemí se enamoraron de 2 mujeres moabitas. Y después de ellos vivieron ahí 10 años. Pero después de esto, los 2 hijos de Noemí murieron y quedaron las 2 mujeres. Al ver esto, Noemí le dijo a las nueras, bueno, tomen su camino y vayan de nuevo a su tierra, a donde sus madres. Entonces vemos aquí en el capítulo, en el versículo 6 del capítulo 1 de Ruth, que ella les dijo, Noemí, le dijo, bueno, entonces regresen a sus casas. Y una de ellas, Orfa, bueno, se despidió de ella y se fue. Hermano, pero vemos algo muy impresionante, que Ruth se quedó con ella. Ruth se quedó con ella y le dijo en el versículo 16, dice, no me ruegues que te deje y ni me apartes de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que viviere, yo viviré. Hermano, y hay algo aquí impresionante en el versículo 16 al final dice, y tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Hermano, ¿ustedes no creen que estas palabras debían de haber sido las de Lot hacia Abraham? Hermano, ¿qué hubiera pasado si Lot hubiera seguido unido a Abraham y le hubiera dicho, no tío, yo iré con usted y viviré donde usted viviré, y su pueblo será mi pueblo, y su Dios será mi Dios? Hermano, eso hubiera sido una bendición para Lot. Hermano, me imagino el Lot abundante todo el tiempo, el Lot bendecido todo el tiempo al lado de Abraham. Hermano, pero mire, esta Ruth nos dio esta lección, ¿verdad? Y dice en el versículo 17 que anduvieron juntas hasta llegar a Belén. Hermano, y fueron bendecidas, sí, cuando llegaron. Por eso el Señor nos decía, aquí le voy a leer textualmente, en la página 52 dice, como Ruth, Lot debería haberle dicho a su tío Abraham, estoy contigo, no tengo nada, todo lo que tienes te lo dio Dios para que hagas tu voluntad. Tú y yo somos uno, Señor Jesús, solo déjame seguirte. Pero a diferencia de Ruth, Lot miró con ambición las posesiones de Abraham y buscó oportunidades para enriquecerse. Oh Señor Jesús, si hubiera insistido en quedarse con su tío, no hubiera sido un problema las dificultades que surgieron por vivir juntos. No hubieran sido un problema las dificultades que surgieron por vivir juntos. En la obra del Señor no existe lo mío ni lo suyo, sino que caminamos juntos con un mismo propósito, cumplir la voluntad de Dios. Oh Señor Jesús, amén. Aleluya, hermano. Siguiendo con este encargo, ¿verdad? El Señor nos ha hablado esta semana, ¿verdad? Este mensaje 23, donde Dios reafirma la promesa a Abraham. Señor Jesús. Hermano, entonces, siguiendo con este encargo, ¿verdad? Que el Señor hablaba, ¿verdad? Estamos aquí para hacer la voluntad de Dios. Por eso dice, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Aleluya. Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Aleluya. Bueno, entonces miramos aquí, ¿verdad? Que continuando con esta historia, ¿verdad? De Abraham y Lot, la Biblia registra, ¿verdad? Que
ellos no podían habitar, Abraham y Lot no podían habitar juntos. ¿Por qué? Porque habían tenido muchas posiciones. Por eso encontramos aquí, ¿verdad? Entonces no podían habitar juntos. Encontramos aquí la palabra que en hebreo, que significa es yahá, y junto es yachat, que significa unión, unidad, todo junto. Por lo tanto, Abraham y Lot no podían habitar juntos, Señor Jesús, ni en armonía. Esta misma palabra se encuentra en el Salmo 133, que dice: mirá cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Hermano, es imposible, ¿verdad? Dice que si tenemos una visión, una misma visión, y realizamos la misma obra, aleluya, si tenemos una misma visión y realizamos una misma obra, ¿verdad? Es imposible, ¿verdad? Es imposible vivir en unidad. Cuando cada uno hace una obra en particular, Señor Jesús. Hermano, Dios nos libre y nos guarde, ¿verdad?, de hacer una obra en particular. Señor Jesús. Hermano, porque dice que debe haber una convivencia, ¿verdad?, entre los hermanos, en armonía. Como dice aquí el Salmo, dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón. Aleluya. Y baja hasta el borde de su vestidura. Señor Jesús. Hermano, entonces, esto es lo que tiene que ver, una convivencia entre los hermanos, ¿verdad?, en armonía. Por eso el Señor nos regaló aquí un versículo, ¿verdad?, en el Nuevo Testamento, donde dice: un mandamiento os doy, que os améis unos a otros. Aleluya. Que os améis unos a otros, así como también os améis unos a otros. En esto conoceréis que todos sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Señor Jesús. Hermano, entonces, siguiendo, ¿verdad? Entonces miramos, ¿verdad?, que aquí dice el cual desciende sobre la barba y la baja hasta el borde de su vestidura. Este aceite, ¿verdad?, precioso es que se menciona en Éxodo 30, el aceite de la unción, el ungüento usado para ungir al sumo sacerdote. Señor Jesús. Hermano, entonces, dice, quien vive en esta armonía, ¿verdad?, Señor Jesús, hermano, todos estamos unidos, ¿verdad?, con ese aceite. Aleluya. Hermano, todos estamos unidos con ese aceite de la unción. Por eso dice que el aceite de la unción que desciende de la cabeza de Aarón y llega hasta el borde de su vestidura. Todos estamos bajo esta unción. Nada nos separa, pues todos estamos cubiertos por este aceite sagrado. Señor Jesús, hermano, como el Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Señor, los montes de Sión, hermano, tenemos que recordar que hoy somos Sión, hoy somos esa iglesia, ¿verdad?, que luchamos por el reino de Dios. Señor Jesús, por eso usted dice, se siente regado en la vida de la iglesia, refrescado. Señor, nos sentimos, ¿verdad?, refrescados. ¿Por qué? Porque dice, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Señor Jesús. Hermano, por eso también este principio, ¿verdad?, se vivió en Hechos 2:24, ¿verdad?, donde los hermanos estaban como juntos y en armonía. Juntos, ¿verdad? Dice que no había, no que esto es mío, que no, todos participaban, ¿verdad? Todos lo tenían en común, todas las cosas las tenían en común. Señor Jesús. Pero gracias al Señor, hermano, porque en estos días, ¿verdad?, el Señor, no hay otro lugar, dice, con esta atmósfera en la que vivimos. Somos conscientes de que solo el Espíritu, hermano, es capaz de hacer esta obra. Señor Jesús. Es como si el Señor nos ha vuelto, ¿verdad?, al Edén, aleluya, al placer, Señor, a esa inocencia, hermano. Hoy estamos en esa inocencia, ¿verdad?, de regreso al Edén. Dice, la vida de la iglesia es
un huerto, un placer, vivimos en unidad, realizamos la misma obra, con el mismo enfoque, con la misma frecuencia. Aleluya. ¿Cómo realizamos la obra, verdad? Con el mismo enfoque, con la misma frecuencia, hermano. Señor Jesús. Dice, y el Señor puede ser cosas sobrenaturales. Señor, si vivimos en esta fe, hermano, el Señor puede hacer cosas sobrenaturales. Señor Jesús. Hermano, y dice que continuamos con este encargo, ¿verdad? Volviendo a Génesis 13 leemos, entonces Abraham dijo a Lot, no haya ahora interquedado entre nosotros dos, entre tus pastores y los tuyos, porque somos hermanos. En esta situación no había necesidad de pastores ni de diferentes, porque todos pertenecen al Señor para vivir. Hermano, aquí no había necesidad, ¿verdad?, de que hubieran varios pastores. ¿Por qué? Porque todo es del Señor. Hermano, todo es del Señor. Señor Jesús. Por eso aquí vemos, entonces lo dijo, no, es más bien que nos apartemos. Si tú vas a la derecha, yo iré a la izquierda. Si tú vas a la izquierda, yo iré a la derecha. Señor Jesús. Hermano, y entonces dice que Lot alzó sus ojos. Y dice que él miró la llanura. Y Lot cogió esa llanura, ¿verdad? Dice, cuando él alzó los ojos, Lot cogió esa llanura. Señor Jesús. Hermano, entonces dice que Lot fue poniendo tiendas hasta que llegó a Sodoma, no sabiendo que las personas de Sodoma, los hombres de Sodoma eran pecadores y malos. Señor Jesús. Hermano, entonces vemos aquí, ¿verdad?, que Abraham tuvo esa valentía, ¿verdad?, de poner a Lot que escogiera. Señor Jesús. Hermano, por eso dice, por lo tanto, nunca tengamos una obra propia aparte, sino sigamos de cerca al Señor en su obra. Abraham entonces, tras separarse de Lot, eligió lo que había quedado por la soberanía del Señor. Se quedó en la tierra de Canaán. Señor Jesús. Amén, gracias al Señor, amén. Queremos seguir continuando con este encargo, amén. Ya llegamos a la conclusión de este mensaje, gracias al Señor, hermanos, donde el Señor nos está hablando de este disfrute general, amén, que Dios reconfirma su promesa a Abraham después de la separación de Lot, amén. Y vamos a mirar un poco, Señor Jesús, Dios reafirma la promesa hecha a Abraham. El Señor nos confirma y nos llevaba a disfrutar. Génesis, capítulo 12, versículo 7, dice, apareció el Señor a Abraham y le dijo, daré a tu descendencia esta tierra. Oh Señor Jesús, dice que daré por descendencia, ¿qué? Esta tierra. Señor Jesús, amén. Allí edificó Abraham un altar, amén, que se le apareció. Señor Jesús, amén. El Señor nos está hablando, dice que después de la separación de Abraham y Lot, Señor Jesús, Dios confirma esta promesa a Abraham. El Señor nos habla en Génesis 13:9. Señor Jesús dice, no está toda la tierra delante de ti, yo te ruego que te apartes de mí. Si fuere a mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Señor Jesús, ahí habla que Abraham estaba siendo generoso con Lot, ¿verdad? Y le dio la ventaja de elegir. Señor Jesús, elegir primero. Y dice que Lot optó por la llanura, dice por las praderas, por una vida fácil, separándose de Abraham. Oh Señor Jesús. Y dice que él plantó sus tiendas, como el hermano nos compartía ahorita. Señor Jesús, de verdad que y nos muestra que su final fue trágico, infeliz. Entonces, hermanos, nunca el Señor nos habla mucho, que nunca tengamos la misma obra, sino una misma obra, una obra aparte. Sino, hermanos, seamos uno con el Señor, uno con su palabra. Por eso el Señor nos habla a través, en el libro de Hebreos, dice, en estos postreros días Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Oh Señor Jesús, el Señor nos muestra que Cristo heredará todas las cosas. En Génesis 13, versículo 14 dice, después que Lot y Abraham se separaron, dice, Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos
y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, el sur, al oriente y al occidente. Oh Señor Jesús, el Señor nos manda a levantar los ojos. Oh Señor Jesús, ¿por qué? Porque el Señor quiere darle por herencia toda la tierra. Oh Señor, no es una porción cortica, no, es toda la tierra. Por eso el Señor lo hizo heredero de todo. Señor Jesús dice que Él no solo es Hijo unigénito de Dios, sino el Cristo que asumió la humanidad y se convirtió en el Hijo primogénito de Dios. Oh Señor Jesús, amén. Y nosotros que seguimos a Cristo y permanecemos en Él, heredaremos todas las cosas con Él, juntamente con Él, siendo coherederos con Cristo. Oh Señor Jesús, hermanos, hoy nosotros estamos siendo herederos juntamente con Él. Amén, juntamente con Cristo. Usted es un heredero, hermano, usted es uno con el Señor. Oh Señor Jesús, hoy nosotros debemos seguir, hermano, este legado, esta promesa que Dios le dio a Abraham. Señor Jesús, hermanos, y el versículo, amén, de Romanos 8 nos muestra, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y el versículo 17 dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios, coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, seamos glorificados. Oh Señor Jesús, aquí habla de una herencia, ¿verdad? Que nosotros somos coherederos con Cristo. Amén. Esta herencia de Cristo, hermanos descendientes de Abraham, no se limita al Medio Oriente, como ahorita compartíamos los hermanos. No se limita al Medio Oriente, sino que abarca todas las naciones. Oh Señor Jesús, abarca hasta los confines de la tierra para su posesión. Hermanos, nosotros que estamos en Cristo. Hermano, usted está en Cristo, ¿verdad? Estamos en Cristo. Oh Señor Jesús, dice que los que estamos en Cristo heredaremos. Aleluya. Hermano, usted es un heredero. Dice que heredaremos lo que Él heredó. Amén. Por tanto, hermano, dice la palabra, no codiciemos las cosas materiales de esta tierra, porque Dios quiere darnos algo mayor que eso. Oh Señor, no codiciemos las cosas, ¿verdad? No sigamos el ejemplo de Lot, sino el ejemplo de Ruth, como el Señor nos estaba mostrando, ¿verdad? Oh Señor, entregar todo para el Señor, entregarnos por completo. Señor Jesús, por eso el Señor nos muestra también en Gálatas 3:16. Ahora bien, a Abraham le fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. El Señor nos habla que Dios prometió a Abraham que su descendencia sería numerosa. Señor Jesús, como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Señor Jesús, eso nos muestra en Génesis 22, ¿verdad? El Señor nos habla de dos descendencias, tan numerosas como la arena del mar. Señor, son los descendientes terrenales, el pueblo de Israel. Y dice, y tan numerosos como las estrellas de los cielos, son los descendientes celestiales, los de la fe, los cuales usted hace parte. Hermanos, hoy hacemos parte de esa descendencia celestial. Hermanos, los que son de la fe, los que hoy vivimos por la fe, no vivimos codiciando las cosas terrenales, no vivimos con la actitud de los, sino, hermanos, una actitud, hermano, de Abraham. Señor Jesús, que Él ganó esa tierra por herencia. Amén. El Señor nos ha dado esta tierra para que hoy nosotros podamos predicar, para que podamos llevar el Evangelio, para que podamos ser uno con el Señor. Por eso, hermanos, el Señor nos lleva a tomar posesión de esta tierra. Amén. Y para tomar posesión de esta tierra necesitamos cada día inculcar esa palabra en nuestros corazones. Hermanos, heredar esta tierra, hermanos, implica que usted y yo necesitamos comer la palabra, podamos llenarnos de ella, practicarla, hacer inmersión, grito de guerra. Hermano, esta palabra se va constituyendo en nosotros, hermano, y eso va a fluir en nosotros, hermano, un deseo para ganar toda esta tierra que Dios ya dio por herencia. Amén. Usted y yo somos herederos, hermanos, hacemos parte. Amén. Y por último, el Señor dice que heredaremos la tierra con el Señor. Amén. En el milenio. Amén. Necesitamos luchar como Sión. Somos Sión, hermano, la parte vencedora que va a luchar por el reino, que va a ganar esta tierra. Señor Jesús dice, por eso luchamos aquí en la tierra y vivimos como extranjeros y peregrinos, porque nuestra patria es celestial. Hermano, hoy nosotros debemos vivir, hermano, como peregrinos, como extranjeros, mirando a esa patria celestial, guerreando, luchando por el reino, siendo Sión, siendo los vencedores. Oh Señor Jesús, vamos a tomar esta tierra como posesión. Amén. Aleluya, amados hermanos, gracias al Señor por su hablar divino, por medio de sus siervos mensajeros, unidos al corazón de Dios por medio de la palabra profética, por medio del apóstol.
esta palabra que hemos escuchado esta noche haya caído en buena tierra para que dé los frutos. Necesitamos cada día permitir que el Señor se siembre en nosotros como esa semilla de vida con su palabra para que Él pueda hacer la obra. Antes de escuchar unos anuncios importantes que los hermanos van a compartir, queremos recordar a la iglesia, la familia Pinto, hermano César Pinto, ayer fue el sepelio. Necesitamos ir orando por toda su familia, para que Dios siga consolando y fortaleciendo. Y si usted tiene en el Señor el tiempo y todo para visitar aquí en Garupal, la mamá del hermano César Pinto, ya le vamos a dar la dirección. Manzana 26, Casa 2, primera etapa de Garupal. Manzana 26, Casa 2, primera etapa de Garupal. Es diagonal donde la hermana Luz Marina. Ahí está la madre de nuestro amado hermano, y ahí va a estar la familia del hermano César hasta el día miércoles. Entonces, si usted tiene el tiempecito de pasar por allá, regar con la palabra de vida, consolar con la palabra, con el amor, hermanos, eso es edificación. Que Dios nos use. Amén. Ahora vamos a escuchar los anuncios importantes que Dios tiene para todos. Amén. Jesús es el Señor. Oh Señor Jesús, amén. Oh Señor Jesús, amén. Betel, que significa la casa de Dios. Berseba, agua viva, Hebrón, comunión. Berseba, agua viva, Hebrón, comunión. Betel, que significa la casa de Dios. Betel, que agua viva, la casa de Dios. Berseba, agua viva, Hebrón, comunión. Berseba, agua viva, Hebrón, comunión. Hebrón, comunión con Dios. Comunión con Dios. Amada iglesia, este sábado el Señor espera a todos. A todos nos espera el Señor. Alabado sea el Señor, porque a través de esta comunión el Señor nos edifica. El Señor dispensa su palabra. Alabado sea el Señor, tú no te puedes perder. El Señor nos abraza. El Señor nos besa con su amor. Por eso es necesario que todos estemos en esta reunión. Hebrón, comunión con Dios. Comunión con Dios. Comunión con Dios. Amén, Señor Jesús. Vamos, también después de esta comunión tan maravillosa, también tenemos casa adolescente, aleluya. Hermano, por eso invitamos a todos los adolescentes, capitanes, hermanos valientes de David, intendentes. Hermano, no podemos perder esta primogenitura. Es una bendición servir al Señor. Hermano, por eso esperamos a todos los adolescentes, 8 a.m. de la mañana. Oh Señor, el Señor los espera. El Señor te espera. El Señor te espera. El Señor te espera. El Dios de gloria, el Dios de gloria, el Dios de gloria. Se le apareció a Abraham. Se le apareció a Abraham. Se le apareció a Abraham. Y lo llamó. Y lo llamó. Y lo llamó. Y lo llamó. Amén, 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 hermano. Este domingo, la gran fiesta. El Señor nos espera a todos. Hermano, vengamos con las manos llenas. A darle lo que el Señor se merece. Porque Él es el que nos bendice. Él es el que nos guarda. Por eso traigamos canasta de amor. Traigamos canasta de amor. Traigamos canasta de amor. Traigamos canasta de amor. Hermano, la vida de iglesia es puro amor, hermano. Por eso mañana el sector A, hermano, para venir a hacer el aseo. Todos, hermano, con alegría, con gozo. Hermano, tenemos esa bendición, la bendición de Abraham, para que todos podamos participar. Te esperamos, hermano, para que hagamos un buen aseo aquí en el local. Oh, Señor Jesús, amén. Amén, hermano. También le recordamos el voto de construcción. Amén. Vamos a sembrar en el Señor, hermano. Va el 50%, hermano. Y hoy necesitamos que usted, este domingo, hermano, pueda traer ese voto, hermano. Vamos a comprometernos con el Señor. Jesús es nuestro Señor. Amén.
más querida, quien yo amo más. Completa provisión en mi debilidad, es fiel por siempre y bello sin igual. Completa provisión en mi debilidad, es fiel por siempre y bello sin igual. Completa provisión en mi debilidad, es fiel por siempre y bello sin igual. Completa provisión en mi debilidad, es fiel por siempre y bello sin igual. Eterno gozo es Él, no cambiará jamás. El más querido, a quien yo amo más. Eterno gozo es Él, no cambiará jamás. El más querido, a quien yo amo más.